Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 15 de noviembre tenemos una lección muy hermosa, la cual se titula Yo le resucitaré. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por habernos rescatado de esa vida de pecado, por habernos colocado sobre la roca que es nuestro Señor Jesús. Gracias que en Él tenemos todo para ser salvos. En este nuevo día suplicamos sabiduría para vivirlo, para darle honra y gloria a su nombre, para poder entender su santa palabra y aplicarla en nuestro diario vivir. Suplicamos esta sabiduría que solamente puede venir de usted. Gracias. Todo lo agradecemos sin merecerlo, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Yo le resucitaré. ¿A quién? A todo aquel que cree en Él. Él nos dice que nos va a resucitar. Porque aquel que cree en Él permite que la vida eterna entre en su vida, en su cuerpo. Y ya está esa vida en la persona. Por eso es que es necesario, como dice ahí Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, no dice tendrá, tenga vida eterna. Ahora vamos a estudiar ahí en San Juan, capítulo 6. Es un capítulo bastante extenso, pero veremos varias cosas que hay en este capítulo, en la cual está esa seguridad: yo le resucitaré. Aquí está
lo que usted y yo necesitamos para tener vida eterna ya en nosotros. Para que cuando Él venga, Él sabe quién soy, a quién tengo, a quién tuve mientras viví, y Él me levantará del polvo de la tierra. En el capítulo 6 encontramos milagros que hizo el Señor Jesús. Comienza ahí el capítulo 6 hablándonos de la alimentación de los 5,000, que estaba, esa multitud, escuchando sus palabras, los consejos, y el Señor alimentó a toda esta multitud con 5 panes y 2 peces. Por eso dice, Jesús había alimentado a 5,000 personas con solo una pequeña cantidad de pan y pescado. Ahí lo encontramos en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 14. ¿Por qué 5 panes y 2 peces? Encontramos allí el pueblo judío tenía el Pentateuco, que son los primeros 5 libros que escribió Moisés, o sea, los libros de la ley. Al escudriñar esos 5 libros, encontramos la voluntad de Dios para el ser humano. Y los 2 peces, encontramos allí que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, el Señor los ha dejado para que el ser humano sea alimentado por ella. Además de eso, seguimos ahí mirando de que el pueblo y hasta la mente de los discípulos, al ver todas estas cosas, ellos también aceptaron la idea del populacho, coronar a Jesús como su rey. Por eso el Señor Jesús les ordenó que se fueran al otro lado del lago, que Él se iba a quedar, que luego estaría con ellos. Porque allí quisieron a Él, quisieron coronarle, como nos dice, al darse cuenta de que la multitud tenía una intención de proclamarlo rey. Ahí dice ahí en Juan 6:15, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte Él solo. ¿Qué es lo que buscaba el pueblo? Buscaba encontrar un líder, y ese líder lo habían encontrado en Jesús, pero no un líder espiritual, sino un líder que lo sacara de la servidumbre a los romanos.
¿Cuántos de nosotros hoy también buscamos a Jesús? Pero no para que nos limpie de pecado y vivamos una vida de amor, de gozo, de paz, de benignidad, reflejando en nuestro carácter el carácter de Él, sino lo que queremos de Jesús es que nos saque de la pobreza, que nos saque nada más del problema, que seamos y que nos llamen el señor o la señora, porque tendremos comodidades. No, el Señor quiere que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero este pueblo no buscaba eso. Por eso más adelante le buscaron y le encontraron al otro lado. Por eso dice en el verso 22, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino entonces se habían ido solos. Pero otras barcas que habían llegado a Tiberias, que habían llegado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El pueblo seguía buscando a Jesús. Pero el pueblo no creía en Jesús. Eso entristecía al Señor. Por eso Él le dice, ahí en el verso 26, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso le buscaban. ¿Por qué buscamos hoy al Señor? ¿Será que tenemos conflictos que no podemos resolver? ¿Estamos metidos en graves problemas? ¿Estamos a punto de perder la casa? ¿O de que nuestro hogar se destruya? ¿Tenemos a alguien o nosotros mismos tenemos una enfermedad crónica? ¿Por qué le buscamos? Cada uno piense, porque podemos estar como esta multitud, pero sin embargo el Señor dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Él conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Sabe que somos personas de poca fe, pero sin embargo Él nos ama y nos muestra su amor para que le conozcamos, le aceptemos y vivamos con Él. Por eso dice más adelante, la gente comienza a hablarle y le dice, verso 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poder hacer la voluntad de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios,
que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Y quién es aquel que Dios ha enviado? ¿Creyeron, entendieron lo que Jesús les estaba diciendo? Sí. Por eso en el siguiente versículo, el Señor, entonces le dijeron, verso 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Había tanta incredulidad en la mente que los milagros que el Señor hacía no miraba la gente que Dios era con él. Todavía están diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y ciertamente, Dios alimentó por 40 años a todo ese pueblo que sacó de Egipto. Pero todo ello, ese maná del cielo que recibió el pueblo que salió de Egipto, era una representación nada más de lo que vendría más adelante. Versículo 32 les dice, de cierto os digo, Moisés os dio pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dice, Moisés os dio. No es que Moisés les haya dado, fue Dios el que les dio ese maná. Pan de ángeles. Pero ahora les dice, a vosotros el Padre os está dando el verdadero pan del cielo. ¿Y quién es ese pan del cielo? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él está diciendo que Él ha venido del Padre, que las obras que ven que Él hace, las hace porque su Padre pone en Él el hacer todo ello. Ahora que le dicen, Señor, danos siempre este pan. Bueno, le dice él, están ya en sintonía para poder seguir diciéndoles. ¿Y qué les dice? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Me recuerda cuando él le habló a la mujer samaritana que había llegado al pozo, y el Señor le dice y le ofrece del agua de la vida, y la mujer le pide que le dé. Aquí también están pidiendo de ese pan del cielo. Bueno, les dice, el secreto está ahí en el verso 35. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. O sea, el venir a Jesús es creer en Él, depositarme totalmente en Él, permitir
que la voluntad de Él se haga en mí. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Debemos permitir la transformación de nuestro carácter, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Y de esa manera, la promesa está en el verso 39. Porque vean, en el verso 36 dice: pero yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Pero si llegas a creer en mí, verso 39, y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Van a morir, pero la muerte del sueño, no la muerte segunda, porque tenemos que morir, porque la paga del pecado es muerte. No que el Señor Jesús ya pagó esa deuda conmigo, pagó la muerte eterna, que todo aquel que en Él cree no la reciba, sino que sea resucitado. No nos está diciendo que no vamos a morir. Vamos a morir, pero la muerte primera, no la segunda. Todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, deje de ser, sino que tenga vida eterna cuando Él regrese por segunda vez, por aquellos que le esperaron, por aquellos que en Él creyeron y vivieron haciendo su voluntad. Por eso, aquí en la lección nos dice cómo relacionó Jesús el don de la vida eterna con la resurrección final de los justos. En su sermón, Jesús destacó 3 conceptos básicos en cuanto a la vida eterna. En primer lugar, se identificó como el pan. Ya lo vimos. Él se identificó diciendo: yo soy el pan. El pan es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Él dijo en el 35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es de que Jesús se identificó como el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. En segundo lugar, al declarar, fíjense, ahí había algo más en primer lugar. Al declarar: yo soy el pan de vida, Jesús se presentó como el gran yo soy del Antiguo Testamento. En segundo lugar, Jesús explicó que podemos obtener la vida eterna en Él, porque Él dijo: el que a mí viene, ahí está en el verso 35, el que a mí viene y el que cree en mí, ¿qué vamos a tener? Tendrá esta bendición. Hay 2 cosas que debo hacer: ir a Jesús, el que a mí viene, depositarme en Jesús, y el que en mí cree, hacer las obras de Jesús. Tendrá
esa bendición. ¿Quieres ser tú uno de ellos? Y en tercer lugar, Jesús vinculó el don de la inmortalidad con la resurrección final, al asegurar 3 veces a su audiencia: y yo le resucitaré en el día postrero. En el versículo 40 está la primera, en la cual dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Luego dice en el 44: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Y en el 54 nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Vemos la promesa: yo le resucitaré. Está condicionada al que llega, al que va a Jesús, y el que cree en Jesús. Son cosas distintas, pero que son complementarias una de la otra. Sigue diciéndonos la lección. Jesús también hizo esta asombrosa promesa: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahí lo dice en el verso 47. No dice tendrá, tiene, presente, tiene vida eterna. O sea que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, desde ya tiene la vida eterna, tiene vida eterna. ¿Por qué? ¿Quién es la vida? Es Jesús. Y si crees, has aceptado al Señor Jesucristo y vives para amarle, obedecerle, servirle, Jesús está en ti, que es la vida. Y el tiempo que vivas acá en la tierra, después de haber aceptado al Señor Jesús, esa vida es la que te va a levantar en el día postrero. O sea, Jesús te levantará porque tú tienes en Él. Tú vives en Él y Él vive en ti. Llegamos a ser uno con Él. Pero sigue diciendo: por lo tanto, el don de la vida eterna ya es una realidad presente. Pero esto no significa que el creyente nunca morirá, porque la misma expresión le resucitaré implica volver a vivir después de haber estado muerto. La imagen es clara. Sin Cristo no tenemos vida eterna. Pero aún después de aceptar a Cristo y tener la seguridad de la vida, por ahora continuamos siendo mortales y por ende sujetos a la muerte natural, a la primera muerte. En la segunda venida, Jesús nos resucitará y en ese mismo momento nos dará el don de la inmortalidad que ya
era nuestro. La garantía de este don no proviene de una supuesta inmortalidad natural del alma, sino de la justicia de Jesús que recibimos por la fe en Él. ¿Cuándo imputó su justicia en ti? ¿Cuándo introdujo su justicia en el ser humano? Cuando le aceptamos como Señor y Salvador personal a través del bautismo. Él introdujo algo que no estaba en nosotros. Y depende de cómo viva. Esa justicia permanecerá en mí hasta que Él regrese por segunda vez. Pero si no vivo a la altura del llamado, esa justicia, esa vida que Él colocó en mí, será quitada y no resucitaré en la primera resurrección, sino hasta la segunda. Pero Él ha prometido que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire lo que nos dice. ¿Qué más consejo encontramos? Muchos suponen, estoy leyendo del espíritu de profecía, muchos suponen que al seguir a Cristo estarán obligados a ser melancólicos y tristes porque se les requiere que se nieguen a sí mismos los placeres y locuras en que se complace el mundo. El cristiano viviente estará lleno de alegría y paz porque vive como viendo al invisible, y los que buscan a Cristo en su verdadero carácter tienen en su interior los elementos de vida eterna porque son participantes de la naturaleza divina. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a la concupiscencia, Jesús dijo: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 159. Cristo se hizo carne con nosotros, a fin de que pudiésemos ser espíritu con Él. En virtud de esta unión, hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 352. Los que permitan que Dios obre en ellos, crecerán hasta la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Cada facultad de su mente y cuerpo se usará en el servicio de Dios. Él tiene maravillosas bendiciones que dar a los que lo reciban. Es poderoso en fortaleza y admirable en consejo. Por la administración del Espíritu Santo, habla para imprimir su imagen en nuestro carácter. Si nos alimentamos de Él, nos convertiremos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las virtudes de un verdadero carácter cristiano, las excelencias que se revelan en el carácter de Cristo, se verán en la vida nacida del Espíritu. El hombre, con su naturaleza humana, se volverá participante
de la divinidad. El poder de Cristo santificará cada parte del ser, difundiendo vida, actividad y salud a todo el ser y produciendo eficiencia espiritual. Esto está en A fin de conocerle, página 106. Así que, mis queridos hermanos, como dice al final allí en tu lección, medita sobre las palabras de Jesús, de que si crees en Él, tienes, ahora mismo como está allí, tienes vida eterna. Esta maravillosa promesa, ¿cómo puede ayudarte a afrontar la dolorosa realidad de nuestra mortalidad actual, aunque solo sea temporal? Piensa, medita en lo que el Señor te dice, que si crees en Él, tienes vida eterna. O sea, que cuando Él regrese, te levantará del polvo para nunca más morir, para nunca más sufrir, sino vivir en un mundo nuevo, donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, y donde el mismo Señor Jesucristo estará contigo. Que el Señor te bendiga, querido hermano, hermana, amiga, amigo. Ponga su vida en las manos de Jesús. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.